Saludo a la familia en Cristo en esta mañana, dándole gracias a Dios por todos y cada uno de estos, mi familia en Cristo. Señor mío, gracias te damos por este maravilloso y radiante día que nos ofrece hoy, como también el manjar que viene a través de tu palabra, en la cual nos disponemos a esta hora, Señor mío. Primeramente agradecerte y también, Señor mío, a mirar cada una de las cosas que nos tiene preparadas para el día de hoy en enseñanza, para con nuestra vida, Señor, de santidad, de amor para contigo, de búsqueda, Señor, sabiendo que cada día que pasa queremos perfeccionarnos en la manera como tú nos permite en tu palabra, Señor mío. Y gracias te damos, Señor, por cada oyente, aquí en cualquier lugar del mundo que se encuentren, Señor mío, para que reciban bendición de parte tuya en todas las maneras y todas las formas en nuestra vida, Señor mío. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos y los bendigo en el nombre del Señor y me permito, Señor, llevar la instrucción del día de hoy en el nombre de Jesús. Amén. Y dice entonces, honroso sea, y retomo aquí en esta palabra, honroso sea en todos los matrimonios, oiga, honroso sea en todos los matrimonios. Aquí creo que hay algo que veo diferente en la palabra. Un momentico. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Hay que tomar en cuenta aquí encuentro un error de escritura, ¿no? Desde luego. Porque sé que la palabra debe decir así. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Así debe decir. Pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Mis hermanos, esto del matrimonio, cuando Dios nos está preparando para toda buena obra, primero tiene que llegar a nosotros esa buena obra. Prepararnos para que en el caso que me corresponde a mí enseñar, pueda hacerlo con toda la autoridad. Yo tengo que saber cómo está mi matrimonio. Y tengo que poner por obra la palabra de Dios, gústeme o no me guste. Porque está diciendo que a los adúlteros, a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. Si cualquiera de nosotros se encuentra mal en el matrimonio, tiene que arreglar esta situación, hermano. Inmediato, para que llegue a la perfección, para que sea totalmente preparado para toda buena obra. Así que, hermanos, gracias a Dios que me ha permitido hablar de esta palabra en anteriores ocasiones y esto está grabado en el Face de la Iglesia Cristiana de Cundinamarca. Busque allí por Iglesia Cristiana de Cundinamarca y encuentra esta enseñanza con uno o dos meses anterior. Está allí grabada, hermanos, ya sea por el Face o el YouTube. Y entérese de esta palabra, hermanos, porque esta palabra es importantísima. Si yo estoy mal en el matrimonio, ¿cómo quiere servir al Señor en toda buena obra? No, eso no es así, hermanos. Por favor, revisemos. No sigamos adelante sin no haber arreglado nuestra vida antes. Porque esto no agrada a Dios. Y tampoco podemos ayudar así a los demás. Entonces, aquellos fornicarios, adúlteros, los juzgará Dios. O sea, esto es un juzgamiento. Como lo está diciendo claro la persona que va a ser juzgado, hermanos, la única forma de quitarse el juicio de Dios, de no tener que ir a juicio, o que vayas a juicio pero como testigo, recuerda que lo estudiamos también. Una cosa es ir como testigo y otra es ir a ser enjuiciado. Revise tu matrimonio, mis hermanos. Revísalo cómo está. Si eres casado legalmente con la bendición de Dios, no hay problema. Pero revísalo es en qué manera está siendo justo con su esposa, con sus hijos. Sí, con los demás, como matrimonio. Y en caso de que haya problemas, que no sea la mujer, la esposa tuya, la que tienes ahora, tienes que arreglar esa situación porque entrarás a juicio. Y en ese estado ahí, adulterio. Y aquel que está en unión libre arregla esa situación porque entras a juicio si no arreglas tu vida de fornicación teniendo la oportunidad de casarte.
hazlo. No le huyas al mandamiento de Dios. Y además dice que sean vuestras costumbres sin avaricia. Tenemos que contentarnos con lo que el Señor nos da, hermanos. Esto lo dice el Señor para que andemos bien con Él y seamos preparados para toda buena obra. Y precisamente dice, contentaos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Por eso yo entré en esa palabra a dar el testimonio del Orzuelo. Porque en este momento no tengo que hacerme remedios caseros teniendo un Dios poderoso. Si yo no creyera en la fe, no tuviera la fe en mi Dios, ¿sabe qué me ha tocado hacer? Lo que mi papá me enseñó hace, pero hartos años, cuando se tiene un orzuelo. Me ha tocado en ayunas tomar saliva y meter el brazo por detrás de la cabeza y tocarme el orzuelo para que se fuera. Esa era la fe de mi papá. Y esa era la fe de muchas personas. Y créanme que porque tenían fe, se hacía. Pero ¿sabe qué pasa? Que estaban desplazando al Dios Todopoderoso. Y eso sí no le agrada a Dios. Y él sabía, el Señor sabe, y sabe, y sabía, y sabe todo. Y sabían con qué fe lo estaban haciendo porque eran ignorantes de la palabra. Pero tú y yo no. Entonces para nosotros no cabe ese remedio, hermanos. Que quepa para el que no conoce de Dios. Porque hasta ahí llega. Hasta ese conocimiento que de pronto se lo dejaron sus abuelos. Pero tú y yo estamos siendo edificados con la palabra de Dios y sabemos hoy que ese remedio casero es nada delante de la presencia de Dios. Y lo que Él quiere es glorificarse. Y lo que Él está haciendo en nosotros cuando pasa esto es ratificar si realmente tenemos fe o no. Porque yo puedo haber tenido fe allá en Bucaramanga. ¿Y qué tal que haya menguado mi fe? Y yo diga, no, eso de pronto ya no lo hace dos veces. No, hermano, si lo hizo una vez, lo hará siempre. Y si la palabra de Dios dice que ha hecho resurrecciones, milagros, de todo, es que nosotros hemos visto mucho, hermano, que se ha sucedido en nuestra propia cara, milagros, que queda uno atónito. Así que, hermano, la fe es para decir, Señor, sí, en el nombre de Jesús es hecho. Y ese es el amén que damos. Por eso dice que las promesas del Señor en los hijos de Dios son siempre amén. Miremos ahora Hebreos 13:16. Ahí mismo en Hebreos estamos en el 13, lo leímos del 1 al 5. Ahora miremos el versículo 16. Acuerde que estamos mirando que lo prepara para toda buena obra. Y dice la palabra de Dios, y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Bueno, si Dios se agrada con esto que me está diciendo, en que yo haga siempre el bien, porque esta es una de las voluntades, recuerda que hemos estudiado las voluntades del Señor, que son 4, y entre ellas está que hagamos siempre el bien. Entonces aquí me está diciendo, y de hacer el bien y de la ayuda mutua, o sea, ayudar. Él se agrada de todo esto. No os olvidéis de ello, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Bueno, a veces aquí lo ponen como sacrificio, pero a veces hay cosas que no tienen sacrificio, hermano. Que yo he visto cosas que no tienen sacrificio. Una vez salía yo del barrio Cardal, cuando estaba la iglesia allá, y vi venir al señor Marcos, ya fallecido, era un ancianito en ese tiempo, y tenía una tiendita en la cuadra de la iglesia, donde estaba la iglesia, y venía allá como a una cuadra que lo vi, hombre, venía acompañado con un joven, y él cargando dos bolsas grandes para su tienda, pesadas, hermano, agachado, encorvado. Y yo me pego la carrera hasta allá, digo, don Marquitos, por favor, déjeme, yo le ayudo. Oiga, ese jovencito no se inmutó a llevar nada. Y así venía por varias cuadras, no le ayudó. Él se olvidó o sea, o no conocía, o se olvidó de esta palabra. Y de la ayuda mutua, oiga, no os olvidéis.
Hay muchos que dejan cargar a la mamá, al papá, anciano, así no sea familiar, ven a alguien con algo atareados, con una maleta, con una bolsa que talla y que es incómodo. Y no, antes se burlan o se ríen. ¿Mm? Entonces, ¿será que Dios se agrada de estos? No, imposible. Mire, son cositas pequeñas, hermanos. Ya tú las sabes, incluso ya las sabemos, que tenemos, cómo tenemos que orar. Otros las ignoran. ¿Eh? Pero esto es preparación para toda buena obra, hermanos. Cuando tú y yo hacemos estas cositas, que son tan pequeñas, y que nos damos cuenta, Dios nos está preparando para cosas mejores. La vida sigue, hermanos. Y nosotros tenemos que gobernar con Cristo, con Jesucristo. Y como seas tú preparado en este momento, en esta vida, vas a ser un buen servidor, vas a ser un buen gobernante. Vamos a gobernar con Jesucristo. Ese gobierno espera hombres que sean de aquí enteramente preparados para toda buena obra. Y si no, no vas a lograr tener servicio en ese entonces. Qué rico poder servir al lado de nuestro Dios. Hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Y dice, hijitos míos, sí, se me ha pasado por alto. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad. Y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Hermanos, ¿esto cuántas veces lo habremos leído? Y algunos dicen, bueno, si yo lo he leído y lo he cumplido. Con algunos. Pero en los últimos pedidos que se han hecho para ayudar a un hermano que está enfermo en el hospital, con necesidad o carencia, ¿hemos obrado? ¿Todos hemos obrado con la misma manera? ¿Con ese corazón de amor y desprendido? Es que, mis hermanos, esto no es para una vez, esto es para siempre. Que tengamos una persona delante de nosotros con necesidad. Hermanos, hay que ayudar. Hay que ser misericordiosos en todo tiempo. Acuérdense que la palabra de Dios nos enseña cómo Dios es. Su misericordia es para siempre. Ya no es por 1, 2, 3 veces y ya se acabó. No, la misericordia debemos de tener como la misericordia que nos enseña Dios, para siempre. Así que hay un motivo de oración para pedirle perdón a Dios si no hemos obrado con misericordia ante el necesitado. Y si lo vuelves a hacer, mis hermanos, no ha sido corregido. No ha sido preparado para lo que está preparando Dios para toda buena obra. Y aún así queremos decirle al Señor, Señor, déjame servirte, déjame gobernar contigo cuando sea el reinado de Jesucristo. No perdamos lo mucho que nos ha dado el Señor por algo tan pequeño. Así que, mis hermanos, el Señor nos está preparando. Sí que realmente nos está preparando, mis hermanos. Dejémonos preparar para toda buena obra. A veces es molesto, duele, como que no es gustoso, pero ¿sabes qué? Que ya hemos leído la palabra de Dios, dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. El que te pida, dale. Hay hermanos que han pedido, por favor, ayúdenme. Y no es de un hijo de Dios voltear la espalda. Pero también la palabra de Dios, como estamos estudiando, recuerda que este estudio es de la Biblia, la palabra de Dios. La palabra de Dios también, hasta aquí prácticamente se logra estudiar todo este versículo de primera carta a Timoteo, hermanos. Ahí.
Ahí terminó ese estudio de ese versículo. ¿Sí? Acuérdese y vamos a tocarlo. Segunda carta a Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y útil para enseñar, ya lo vimos. Para rearguir, ya lo vimos y fuimos rearguidos muchos. Para corregir, ya hemos corregido porque la palabra de Dios nos ha enseñado. Para instruir en la justicia que es nuestro Señor Jesús. Y estamos estudiando esto último a fin de que el hombre de Dios sea preparado enteramente. Oigan eso. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, ya lo estudiamos hoy. Enteramente preparado para toda buena obra. Hasta ahí terminó ese versículo. O sea que ahí terminamos. Es el estudio de ese solo versículo. De los dos versículos. Pero aquí en adelante va a mirar que la palabra de Dios, porque estamos estudiando la Biblia, la palabra de Dios, también nos consuela. Y muchos necesitamos consuelo. Hay personas que están necesitando el consuelo de alguien. Y ahorita en este aislamiento es difícil a veces tener una persona que lo consuele. Si, ¿qué tal que tenga una persona donde no le guste consolar al lado suyo? Porque hay personas que no les gusta. Pero tenemos la palabra, hermanos. Tenemos la palabra de Dios que ella sí nos consuela de verdad. Porque el consuelo viene de parte de Dios por medio de su palabra. Vamos a ver qué dice Filipenses 4, 6 al 7. Filipenses 4, 6 al 7. Para hablar sobre la palabra de consolación, que nos consuela. Dice, por nada estéis afanosos. Ya empezó a consolarnos. Ya la palabra empezó a accionar. Tiene una particularidad la palabra de Dios que tiene un poder que el que esté mal, que el que esté a punto de suicidarse, de hacer algo atrevidamente que no es bueno, antes de hacerlo lee esta palabra y mire que lo que le dice. Por nada estéis afanosos. Ya ahí lo está consolando. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, ahí es donde entra ese regalo. Porque ahí un consuelo empieza a tenerse esa paz. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es salvada esa vida que se iba a suicidar. Porque hubo un consuelo de parte de Dios. Así que cuando veamos a alguien en peligro, hermanos, o en cualquier tipo de necesidad, rotura de corazón, por desesperanza, porque le han fallado, porque lo engañaron, porque, bueno, cualquier situación, lancemos una palabra de consuelo. Y qué rico cuando sabemos que esta palabra va a ayudar y podemos ir allí a buscarla. Por eso es bueno siempre cargar la palabra de Dios y aún más saberla de memoria. Por eso es el afán de que nazcamos de nuevo, porque esa es una de las promesas que tiene Dios para los nacidos de nuevo, que su palabra es grabada en la mente y su corazón. Y puedes necesitar una palabra de consuelo y si no tienes la Biblia, entonces, ¿qué vas a hacer? Pero tú puedes, con la mente lúcida y grabada en su corazón, en su mente, decirle, por nada estéis afanosos, hermano. Más bien oremos, que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con acción, con oración y con ruego. Venga, oremos. No hagas eso. Y mire cómo está haciendo un gran favor. Pero démosle gracias a Dios porque mire que hoy estuve al pie tuyo para no dejar que hiciera lo que ibas a hacer. Eso es misericordia de Dios. Así que seamos agradecidos con Él. O sea, ahí está la palabra completa en nuestra boca. Entonces debemos de hacerlo con acción de gracias. Y ahí es cuando empieza a haber la paz. Esa paz de Dios en el corazón de aquel que se iba a hacer daño. Dice que esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, es que nadie puede entender eso, que en un momentico se puede hacer. Yo le hablé de un milagro que se hizo en horas. Mientras di el culto ya no tenía ese ¿cómo se llama? Ese orzuelo, se fue, eso es inmediato. Asimismo, esa paz también llega en el corazón de una persona y dice, no, ¿yo qué iba a hacer? Estaba en error, ¿cómo me iba a quitar la vida? De esa
esa paz que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos, que ese pensamiento era malo, haber pensado, haberse quitado la vida. No. Entonces, Él guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por eso es que hay que hablar y enseñar siempre de Cristo nuestro Señor. De Jesús el Salvador, porque es el nombre que es sobre todo nombre. Jesucristo, hombre. Hermanos, vamos adelante y miremos ahora esta palabra de Dios de Romanos 8, 28 al 30. Romanos 8, 28 al 30. Recuerde que estamos en la palabra, estudiando la palabra o lo que nos ofrece Dios en su palabra para conocer lo que es el consuelo, palabra que consuela. Y vamos a mirar Romanos 28, 30. Y dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ojo con esto. La predestinación es para esto únicamente, hermanos. Mire, porque a los que conoció también los que predestinó, ¿para qué? Para que fuesen hechos a la imagen de su Hijo. ¿Ve? Para eso. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó. Vea. Predestina para algo y llama después. Y a los que llamó, a estos también justificó. No es que los llamó ya siendo salvos, no. Los llama para que sean justificados. Y la justificación es Jesús. Hay que conocerlo y entrar a todo el conocimiento de la palabra para llegar a esa salvación. Y a los que justificó, a estos también que glorificó. Así hizo con su Hijo. Lo glorificó. Y Él quiere que nosotros seamos glorificados también por Él. Así que este pasaje de Romanos 8, 28 al 30. 28, 8. 28. No, capítulo 8. No, Romanos capítulo 8, versículo 28 al 30 nos está dando una enseñanza muy especial. Hagámosle, hermanos, con certeza de que Dios nos está ayudando. ¿Y de qué manera nos está ayudando? De una manera importantísima, porque lo está haciendo a través de la palabra, de su palabra. Miremos ahora Juan 14, 17. Mire otra palabra de consuelo. La paz os dejo, mi paz os doy. Mire ese consuelo tan grande. Yo no la doy como el mundo la da. Y hace aclaración sobre esta situación. Y es una verdad. Dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Así que si nosotros recibimos este consuelo del Señor es porque esa paz ya no la dejó. Entonces, ¿por qué estamos buscando la paz a todo tiempo, hermanos? ¿Es que la estamos dejando perder? ¿Se nos está olvidando dónde la dejamos? No, hermanos, la paz hay que tenerla todo tiempo. Por eso tú ves hijos de Dios siempre con una sonrisa alegre, gozosa y dichosa, no fingida. Y andamos por el mundo alegres, no siendo del mundo, pero muy contentos, muy gozosos de tener a Dios en nuestro corazón. Y no hay aburrimiento en nosotros, hermanos. Que un nacido de Dios no tiene miedo. ¿Sí? Siempre está con la paz de Dios en su corazón. Por eso está diciendo, ni tenga miedo, es que el miedo... No, hermano, el miedo no, por ahí dicen que tenga miedo que compre un perro, no, pero nosotros ¿para qué eso si tenemos a Dios? En nosotros no puede haber miedo ni temor, porque hay temor, no está Dios. Haga libremente las cosas, hermanos, porque tú estás con Dios. Hágalo con fe. No tenga miedo de salir a llevar el evangelio, a predicar, a ayudar, a hablar con los demás, a dar a conocer al Señor. No tengas miedo de esas cosas.
Viaje tranquilo, vaya, vuelva. No le dé miedo de nada, tú estás con Dios. Si es que tiene fe en Dios, ¿no? ¿Qué dice primera carta a los Tesalonicenses 5:18? Dad gracias a Dios en todo, oigan esto, en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Ahí esta palabra tiene demasiado, pero no va a tocar todo porque no alcanzo tampoco en tiempo. Dad gracias en todo, oigan esto, ¿qué será todo? Haga un listado, a ver, hermanos. ¿Qué te da Dios? Hoy te dio el oxígeno para respirar cuando te levantaste y te lo estaba dando cuando estabas dormido. Y te lo siguió dando a todos nosotros cuando despertamos. Hay que alegrarse a Dios por ello. Porque tenemos un agua para asearnos, para tomar, para beber, para refrescarnos, para hacer los alimentos, para bañarnos, asearnos. ¿Ah? Tantas cosas que tú recibes, hermanos. De gracias al Señor. Mira, a ver, de esas maneras ya hemos enseñado de cómo agradecer al Señor. Sírvale en la obra, sea servidor. Y si no quiere servir, ayuda para que otros sirvan. Pon al funcionamiento de lo que Dios le da para el servicio a Él. Porque esta es la voluntad de Dios. Esto es una de las voluntades de Dios. A ver, son 4, hemos tocado aquí esta también. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Así que dejémonos ayudar por el Señor, hermanos. Yo creo que el Señor nos está dando una forma muy interesante de conocerlo cada día más. Queda para la próxima, o sea, mañana, hermanos, estudiar la palabra manda. Acuérdense que estamos hablando de la Biblia y la Biblia nos manda. Vamos a ver qué nos manda. Vamos a estudiar eso para mañana. Por ahora pido, Señor, que bendigas a este pueblo de Dios que se alimenta cada día con la palabra. Yo primero te doy gracias, Señor, porque tú me ayudas, me respaldas y me das conocimiento de tu palabra para hablarla con denuedo y sobre todo, Señor, con la autoridad de cumplirla. Cuando ya la he cumplido, Señor, me doy en la tarea de llevarla con toda autoridad y poder decirle a mis hermanos que hagan lo mismo. Si yo no la cumpliera, no podía, Señor, hablar con esa autoridad. Así que Dios permita que todos hagan uso de esta palabra para bendición de sus vidas. Bendigo a cada hermano, hermana en Cristo. El domingo saludé a algunos, Señor, con esa alegría y gozo. De pronto se me quedaron algunos por saludar, mis hermanos, por favor, disculpen, perdónenme. Pero yo quiero acordarme de algunos que no saludé, por ejemplo, allí en varios lugares donde nos escuchan, por ejemplo, Pasto, Nariño, allá el hermano que está en Chachahuí, ese municipio que es nuestro hermano el pastor Nelson. ¿Ah? Tiene con su esposa allí, Yolanda, a quien saludamos en esta mañana, la amamos también igualmente a él. Y a todos los que van allí a la iglesia cristiana de Cundinamarca, situada allí en Chachahuí, y que está en un proceso de empalme esta iglesia para con nosotros en la totalidad. Y pido y pedimos en oración siempre que Dios los bendiga y seguiremos orando por ellos. Pero también está allí en la ciudad de Pasto. Él estaba también en Chachahuí, a Carlos Mauricio, sí. Él estaba allí en Chachahuí y se pasó a la ciudad de Pasto porque creo que allí es donde va a laborar. Ya está viviendo en Pasto. Así que hermano Mauricio, a su mami la saludamos también. A la hermana Elvira, a su esposa, la hermana Lucy. Oh Señor mío, ten misericordia de ellos. Bendícelos grandemente. Protéjalos, Señor mío. Allí al hermano Heriberto en Ibagué, Tolima. Al hermano Luis Enrique Quimbay allí en Bogotá, en el barrio Clas, creo que se llama, o ¿cómo se llama la iglesia? Maranata. Creo que el barrio se llama así. Bueno, mis hermanos, hay un poco de hermanitos que no podemos nombrarlos todos porque me tocaría, un día estos pongo la lista aquí a mi mano, para que no se me quede ninguno, pero por favor,
Reciban nuestros cariños, los amamos mucho. Dios me los bendiga en el nombre de Jesús. Amén.